recibida del Señor Jesucristo. Porque también otra cosa, que se habla de lo que es los apóstoles. Pero yo digo que es como una pretensión muy grande tanto del pastor, o sea, tanto de la iglesia cristiana evangélica como de la iglesia católica, autoproclamarse apóstoles. Yo creo que los apóstoles fueron los que caminaron con el Señor. Y vieron milagros. Exactamente, lo que convivieron y compartieron lo que el Señor se le hizo, no. Es tanto así que cuando Judas, el traidor, murió, fue quitado, entonces entre ellos decidieron elegir a un apóstol, pero eso no se dio. Eso no se dio porque el apóstol tiene que ser elegido, fue elegido por el Señor Jesucristo en su ministerio. Entonces, ¿quién fue el que sucedió a Judas? Pablo. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y él mismo no se consideraba apóstol, porque persiguió la iglesia. Él mismo se hacía llamar el abortivo. No se sentía merecedor de ser apóstol. Entonces hoy nosotros vemos con tanta facilidad que los hermanos en la iglesia cristianas evangélicas se autoproclaman o se autodenominan apóstoles. Eso no es ¿cómo le digo? Algo como para negociar y manipular a la soberbia. Puede ser, claro, porque tú sabes que el apóstol es una jerarquía tremenda. Claro. Tú sabes lo que es tú caminar con el Señor, tú compartes con Él. Sí. Cuando Él tiene hambre, que tú lo veas comerse un pedazo de pan. Eso es algo extraordinario. Yo estaba en un banco, y llegó Ponciano con guardaespaldas. Y yo, wow, yo dije, Ponciano, usted se ha crecido. Me miró, varón, Dios te bendiga, los tiempos del parque riquillo. Yo como que no le gustó que yo le mencionara ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya él se cree un Dios, es un apóstol, porque le llaman apóstol, ya él se cree que está por encima de todo el mundo. Varón, eso ya pasó. Dios te... Es también como los supuestos profetas de este tiempo, cuando buscan y llaman a predicadores, presentan a predicadores en iglesia, al aire libre, lo que sea. Fulano, el profeta, con culto y cosa, y el profeta por aquí, Entonces, ¿cómo son profetas si la Biblia enseña que Jesús dijo, de cierto les digo, que el último de los profetas es Juan? Amén. Bueno, ese no es el tema, pero vamos a... Pero tiene que ver. Sí, claro, todo se relaciona. Bueno, yo entiendo, conforme dice la palabra, que ¿cuál es la función o el papel del profeta? La función del profeta en el antiguo pacto. Díganme ustedes más o menos. La función del profeta. Sí, ¿qué hacía el profeta? Bueno, no sé si tenía una función o varias funciones en una. Tenía varias. Bueno. Pero sí, la función del profeta es, aparte de ser el mensajero, el portavoz de Dios, era también, como le digo, era un guía, un sanador, era un fortalecedor, ¿me entiendes? Usted lo dijo desde el Para principio. una persona, o sea, de Dios, Usted a quiere través hacer de la algo. persona. Mira, la función del profeta era servir de atalaya. Era comunicar al pueblo El mensaje que Dios tenía para ese pueblo, ¿verdad? Ya sean cosas buenas o cosas no tan buenas. Pero la palabra dice que Dios no hace nunca nada sin antes avisar al pueblo por medio de sus siervos los profetas. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios era un pueblo pequeño prácticamente. Era el pueblo de Israel, el cual él separó y tiene su razonamiento, no porque le nació, como nosotros muchas veces oímos, no fue por eso, y eso pues se puede hablar en otra ocasión, pero él preparó ese pueblo, y lo preparó y lo seleccionó y lo escogió de entre los demás pueblos, y eso tiene su razonamiento, y era un pueblo pequeño. Entonces ese pueblo tenía profetas, pero fíjense que
pasajes en la Biblia se pueden contar. En un lapso de tiempo de hasta Jesucristo de 4.000 años. Se puede contar con la mano. No con la de la mano, pero son pocos. Pero ¿qué pasa? Que en el nuevo pacto, el pueblo ha crecido. El pueblo, esa bendición, esa promesa que se le hizo a Abraham, que su simiente sería bendecida a todas las naciones, se está cumpliendo todavía. Porque el evangelio se ha expandido, el pueblo de Dios se ha expandido por el globo terráqueo entero. Entonces, en ese sentido también tiene que haber más profetas. ¿Por qué entonces? Ahora, el profeta no habla de sí, sino que habla de la palabra de Dios. Pablo en Corinto corrige a la iglesia, porque en la iglesia de Corinto había muchas personas que tenían el don de lengua. Y entonces estas personas comenzaban a hablar en lenguas y lo que hacían era perturbar a la congregación, porque no edificaban a nadie, porque hablaban lenguas angelicales para sí mismos, para con Dios, para con los ángeles, pero la iglesia no se edificaba porque no entendía, nadie entendía. Entonces él decía que él prefería mejor que profetizara, que si no había quien pudiera interpretar, o usted mismo que estaba hablando en lengua no tenía el don de la interpretación, que se callara, porque no estaba edificando a nadie, al contrario. Él decía que si alguien en un idioma extranjero iba a hablar a una comunidad y esa comunidad no entendía ese idioma, no había comunicación, no había efectividad, comunicación efectiva. Él prefería mejor que profetizaran en vez de que hablaran en lenguas. Entonces, entiendo que Pablo se refería ahí de que en el sentido de que nosotros los cristianos hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? No hablamos de nosotros, en ese sentido, todos somos profetas porque nosotros lo hacemos. Todo el que es cristiano que ha recibido a Cristo y que predica el Evangelio de Jesucristo, es profeta. Ahora, de que hay personas que reciben una porción superior, como decir, que reciben la gracia para desarrollar lo que es su ministerio también. Sí, hay profetas, porque no podemos olvidar a Joel, creo que en el capítulo 1, capítulo 2 de Joel. Y también el apóstol Pablo habla de eso, no sé en qué libro, en Corintios, que habla de que en estos tiempos, los tiempos finales, los tiempos del fin de esta generación, el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, porque el profeta profetizaba cuando era tomado en éxtasis por el Espíritu para recibir el Espíritu del Señor, para recibir revelación. No era en un estado normal, sino que tenía una intimidad tan extraordinaria con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, que a través de ahí recibía lo que recibía para el pueblo. Entonces, nosotros somos profetas, todos los que profesamos la palabra del Señor, todo el que predica el Evangelio, aún el que no tiene el don o sea, el que tiene el miedo escénico de pararse a hablar a los demás, también profetiza, porque mire, la mejor prédica es la del ejemplo del Evangelio. Esa es la mejor prédica. Cuando predicamos con el ejemplo, estamos dando la mejor prédica. Claro, porque muchos hablan y no hacen. Muchos somos fariseos. Muchos somos hipócritas. Muchos nos paramos en un sitio y comenzamos a hablar y comenzamos muchísimas cosas. Y Dios nos usa como quiera, porque Él te usa. Porque es su palabra y su palabra no cae en el vacío. Pero somos un mal ejemplo en nuestra casa, con los vecinos, en el trabajo, con la sociedad. Hacemos cosas ocultas, supuestamente para todos, pero para Dios no. Bueno, entonces todos nosotros somos profetas. Y qué bueno que usted hizo la pregunta, porque así nosotros nos edificamos. Amén. Y aparte de eso también, como transmitimos por las redes, ¿verdad? También eso queda para mucha gente. También recuerdo, saliendo del tema, alargar el asunto. Cuando pasó la tragedia del Jet Set, que apareció
una mujer, Pero después. una predicadora, claro, que salió después. Ella sale después, pero ella sale después y aparte de que sale después, ella quiso mostrar como que ella supuestamente salió de que avisando, como que va a pasar una gran tragedia. O que Está buscando Bueno, yo le voy a decir una cosa, porque, por ejemplo, Está bien, pero perdón, buscando el view. Pero entonces, si soy yo que lo hago, ¿de qué manera, qué rayos, le digo yo a Dios en el día del juicio? Cuando Él me pregunte sobre eso. No se preocupe por eso. Con relación a lo que Angelina dice, y con relación a que también de Mamá Dios dice que está buscando viuda, esas declaraciones de esas personas fueron antes de eso. Hay un pastor, un evangelista que se llama... En verdad fueron antes. ¿Perdón? En verdad eso fue antes. Eso fue antes. Antes de eso. Sí, claro. Eso fue, según tengo entendido, una actividad cristiana que se realizó en los Estados Unidos antes. Entonces, hay un pastor que se llama Rafael, creo que Rafael, no me acuerdo el apellido. Pero seguro que fue. Déjeme decirle, investigue. Hay un evangelista dominicano, de nombre de Rafael, no me acuerdo el apellido, que profetizó desde, creo que 19 o 18, lo que está pasando con algunas medidas que se han tomado con este gobierno. Sí. Este señor es un profeta. Y exactamente, hay cosas que están pasando exactamente como él la dijo. Él lo dijo antes de las elecciones del 20, antes de Luis ser presidente. Está pasando cosas como es la legalización de la aborto, parejas de homosexuales, y cosas que se van a seguir. O sea, que este señor es una persona, como digo ahorita, todos somos profetas. Ahora hay personas que reciben una gracia de parte del Señor, un don que pueden desarrollar un ministerio. Y en eso que se prueba el profeta, porque cuando el profeta dice, o sea, el profeta de Dios, cuando el profeta dice que va a pasar algo, eso tiene que pasar. Si es de parte de Dios. Ahora, si no es de parte de Dios, se guaya, como dice, lo va a cumplir. Pero si es de parte de Dios, tiene que decirlo no cuando está pasando y no después que pase, sino tiene que decirlo antes para recibir esa revelación. Claro. Entonces, ese señor que no recuerdo el apellido, que en el 2018, por ahí, 2019, habló de esas cosas y que cosas de las que él habló están pasando, son dos cosas, o es brujo o es profeta. Pero el único que sabe todo de antemano lo que va a pasar se llama Dios, el único. Después el otro lo que hace es que adivina. Amén. El otro podrá ser psicólogo, lo que sea, y en base a la psicología, por eso, en base a la ciencia, la psicología, por eso dicen que la psicología es igual que el derecho, son profesiones como que hay que saberla sobrellevar muy bien. Hay que, para ser cristiano o sea, tiene que ser verdaderamente una persona que tenga un corazón cristiano, porque se presta por muchas cosas. Entonces, ese señor, o es brujo, o es profeta. Y si habló de esa manera y son cosas que están pasando y es una persona que tiene una carrera, y además, como dijimos ahorita, Dios te usa, no importa. No, Dios te usa. Dios te usa. Porque no tiene que ser profeta. No, bueno, hay personas que Dios le comunica algo y no tienen un ministerio de profecía, pero Dios le comunica. Ahora, hay que tener cuidado para tú decir, Dios me dijo. Para tú decir Dios me dijo, tú tienes que tener cuidado porque eso es algo serio, aunque eso está tan relajado, entiendo la preocupación, eso está muy relajado actualmente. Amén. Demasiado. Dios me dijo. Sí, Dios me dijo, pero de que Dios habla, porque si es que Dios no tiene. Yo declaro esa palabra. Bueno, yo declaro también esa nuevo tuerco. Entiendo. Sí, porque dice la palabra que seremos reyes y sacerdotes para Dios. Pero eso no es ahora, eso está por un proceso. Entonces lo que declaran son los reyes. Y lo que decretan son los reyes. Y los príncipes y la nobleza. La nobleza. No estamos juzgando, no estamos condenando,
simplemente estamos velando.